El rosariazo, ¿no es cierto?, en síntesis, constituyó una de las puebladas más importantes que tuvo la historia de esta ciudad. Yo le iba a contar con gráfica lo que significó ese 21 de mayo de ese año, porque fue un jueves 21 de mayo. ¿Cómo vio la mano? El contexto histórico. Bueno, como siempre en este país. Se peleaban los políticos, los partidos, nadie solucionaba. Y hasta que vinieron los milicos, muchos por edad conocen los milicos del año 1966, que fue la dictadura de Videla. Pero en el 66 había un viejito radical que, como estaba proscrito el peronismo estaba proscrito, la mayoría, ganó, como ganó Néstor Kirchner, ganó Ilía con el 25%. Un gobierno débil, si bien se afirmó en algunas cosas porque nacionalizó los laboratorios, desarrolló la pequeña y mediana empresa. Bueno, bien, honesto, el viejo parecía que iba en colectivo a la Casa Rosada, una cosa de loco. Pero no ganamos nada con esa sencillez y autoridad. Y los militares de Argentina, que no tienen nada de nacionalista, se empezaron a enrolar, porque no son nacionalistas, en el llamado Comando Sur, que reside en Panamá, y se fueron alineando a políticas de colonización y veían, en esa época, estamos hablando de el año, hace 50 años, la Guerra Fría, veían en toda movilización de trabajadores, una opinión de jóvenes, todo comunista, todo comunista. En aquel entonces, Federico, Darío y la gente que está siguiendo a conclusión, todo el que estaba melenudo, que tenía bigote, tenía barba, castrista, castrocomunista, marxista, que tenía una idea. Entonces el ambiente era ese. Entonces viene el golpe de Estado, viene la Junta Militar, lo sacan a punta de pistola a don Arturo Illia el 28 de junio de 1966, entramos en una dictadura autoritaria y bueno, a mí me tocó de entrada participar como actor porque me metieron. Yo era un muchacho que venía de San Nicolás, era de Boca, era peronista, era todas las cuestiones populares que se puede imaginar. Y bueno, me metí en la facultad, era un hervidero de ideas, de muchachos, y qué sé yo lo único que era popular. Entonces me metieron de presidente del centro estudiante. Y de entrada nomás queríamos hacer una asamblea y este rector que se llamaba Cantini, nos manda a disolver la asamblea. Yo me paré para decir viva, qué sé yo, la asamblea, vamos a la asamblea. Cayó la policía, nos metió, agarró palo por la cabeza, no se puede hacer la asamblea. Entonces, ¿qué pasó? Se intervinieron los sindicatos, se intervinieron los centros estudiantes, lo sacaron a punta de bastón a los científicos que había. Esa era la dictadura de Onganía. Y como siempre, como es ahora, nosotros del Centro de Medicina planteamos una consigna, que era resistencia o colaboración. O paramos esto, porque empezó a partir de que pone al ministro de Economía, a Adalbert Krieger Bacena, representante de todos los CEO de las multinacionales que ustedes se imaginan, puso uno de la dirigencia de la oligarquía de la sociedad rural y puso todos los oscurantistas anti-educación pública, anti-universidad. Nosotros de entrada planteamos los estudiantes, el movimiento estudiantil organizado, resistencia. Y otra gente dijo colaboración. Entonces el ambiente estaba bastante caldeado porque empezaron a despedir gente, comenzaron a bajar los salarios, se empezó la economía, ¿no es cierto? Empezaron a desnacionalizar las empresas, los ferrocarriles
a la banca extranjera, a los puertos del extranjero. Bueno, todo como se produce un retroceso. Entonces se armó y se gestó en distintos lugares. Los estudiantes y los trabajadores resistieron, y algunos cuadros intelectuales. Y bueno, yo les voy a decir a ustedes la crónica de los hechos y conclusión. ¿Qué pasó ayer? Conclusión, ¿por qué se vincula esto con el hoy? La crónica parece un juego, una película. Se armó, perdón la palabra, el quilombo, ¿no es cierto?, porque en Corrientes estaba la Universidad del Nordeste. La Universidad del Nordeste tenía facultades en Corrientes y en Chaco. Entonces le dieron la concesión del comedor, porque todos los estudiantes que venían de afuera iban a comer al comedor, se la dieron a un conservador oligarca que se llamaba Solaris Ballesteros, un conservador. El rector se llamaba Walker, otro conservador. El secretario académico se llamaba Bauman. Todos esos personajes hicieron que el comedor, cuando el ticket para comer valía 27, desde que lo agarró el concesionario, el lucrador, pasó a 172,50 el ticket de comedor. Bueno, los estudiantes dijeron que no. Entonces se empezó la resistencia ya, el estudiantado empezó a moverse, y este amigo Walker, con el gobernador de Corrientes, y trajeron la infantería de la Policía Federal para dar viaba en el comedor, y donde pusieron a toda la policía para que aquel que no tuviera el ticket no comía. El que no tenía el ticket no comía. Bueno, se hago corta para hacer las otras cosas que vienen en Rosario. Manifestación de 15.000 personas, apoyados los estudiantes por los trabajadores, que estaban 12 GT, van a hablar con el hombre Walker, los elude, estaba conversando con el jefe de policía y con el gobernador, tramando una represión gigantesca, y se produce. El día 15 ya había un chico herido de gravedad, formoseño Monzón, en una de las manifestaciones anteriores, cuando le negaban a los estudiantes la entrada al comedor. Se hace una manifestación de 15.000 personas, impresionante para Corrientes, y la tropa de la Policía Federal, más la Policía Correntina local, viaba, represión desmedida, 3 muertos. Si bien oficialmente dan un muerto, Juan José Cabral, estudiante de medicina. Bueno, enseguida repercusión en las universidades. En La Plata, el movimiento estudiantil de La Plata era fuerte, en Córdoba, por supuesto, en Tucumán y en Rosario. En Rosario, los centros de estudiantes, que éramos totalmente activos y que teníamos una actividad fundamental, nos reunimos en la calle Lavalle 817, Lavalle antes de Córdoba, porque no la podíamos hacer en las instituciones como son hoy la universidad o como es hoy las oficinas, que veo que están todas. No teníamos que reunir porque lo que andaba ahí era el servicio de informaciones. Nos reunimos en esa casa, Lavalle 817, el dueño era Ernesto Jaimovich, que fue el presidente de medicina antes que la presidencia mía, y era un poco el presidente de la Federación de Estudiantes de Rosario. Ahí participó el presidente del Centro de Ingeniería, en aquel entonces un político conocido acá en Rosario, que se llamaba Ceballos. Ceballos era el presidente del Centro de Ingeniería. Después estaba el Centro de Arquitectura, el Centro de Derecho. Formamos el Intercentro. Hicimos la reunión el sábado 16. Y tomamos la decisión, los centros de estudiantes, ¿no es cierto?, de tomar la facultad del lunes, el lunes 17, en repudio al asesinato de este estudiante de Monzón, de este estudiante Juan José Cabral. ¿Qué pasa?
una característica para que los que están viendo este informe de conclusión muy interesante, nosotros estábamos infiltrados, no sé si es la palabra o no, por los servicios de inteligencia, lo que hoy sería la AFI, el problema, porque se metían en los centros estudiantes y a todos los dirigentes estudiantiles, a los que hablábamos en la asamblea, les sacaba fotos, sacaba fotos, sacaba fotos, sacaba fotos. ¿Y cómo puede ser que existía eso? Que nosotros tomamos la resolución de hacer asamblea el día lunes en todas las facultades y nos enteramos, ¿no es cierto?, el domingo a la tarde, que había habido una reunión de Cantini, que era el rector, con la policía y que iban a cerrar todas las facultades. Y tal así, amaneció el lunes con todas las facultades cerradas, con candado, permitieron que entrara la policía en todas las facultades. Esto exacerbó los ánimos y decidimos. ¿Por qué es siempre que hay cuestiones de neoliberalismo en el ingreso del gobierno o de conservadurismo, por qué lo primero que atacan son las universidades? Porque le tienen miedo a la inteligencia, le tienen miedo a la juventud, más que todo juventud que está con ideario, con debate, con conferencias, con posiciones progresistas y había mucha cercanía de los estudiantes con los trabajadores. Es decir, automáticamente, como yo les sigo el relato, los estudiantes van a lograr la solidaridad de los trabajadores que estaban nucleados en dos CGT, la CGT Azopardo y la recientemente conformada CGT Los Argentinos. En la CGT Los Argentinos estaba Raimundo Ongaro y acá en la expresión de la CGT Los Argentinos se llamaba Héctor Coagliaro, que era el secretario de la CGT Los Argentinos acá en Rosario, y entonces nosotros los estudiantes estábamos en estrechamente ligazón con los sindicatos. Entonces, verdaderamente lo que tenía el neoliberalismo o la dictadura es más miedo a los obreros, a los trabajadores. Ellos creyeron que metiéndole un poquito de palo por la cabeza y a los estudiantes ya estaba. Pero los estudiantes era un factor resistente, con mucha conciencia de que tenían que volver a la democracia. Entonces se decidió hacer, en vez de las facultades, se decidió hacer en el comedor. El comedor estaba ubicado en calle Corriente, para el que conoce calle Corriente, entre Córdoba y Santa Fe. Ahí en la mitad estaba el comedor. Bueno, se hace la reunión. ¿Cómo la hicimos nosotros? Fuimos, en ese entonces había muchas pensiones, a todas las pensiones. Todo el domingo lo dedicamos a todas las pensiones, reunión en el comedor, y nosotros casi nos caemos de espalda. Multitudinaria, había una cantidad de gente impresionante que se agolpaban en el comedor de calle Corriente. Ahí, antes de salir, íbamos a marchar por toda calle Córdoba, como manifestación, y íbamos a dar una vuelta por Santa Fe, con todas las carteles, las consignas y todo. Y justo en el comedor, cuando estábamos todos concentrados, me tocó personalmente una anécdota, se la cuento, y que expresa la manera de información de que los centros de estudiantes tenían mayoría expresiones democráticas. Es decir, yo pertenecía al APRI, al reformismo, otro pertenecía a la Franja Morada, otro pertenecía a expresiones de partidos políticos, etc. Pero existía una izquierda más moderada que era la del Partido Comunista. Pero había expresiones en aquel entonces muy fuertes del troquismo y de otras agrupaciones que se llamaban guevaristas o maoístas, sin hacer discriminación, pero planteaban la insurrección armada en aquel entonces. Entonces, se los cuento para empezar cómo tuvimos que pelear y ganar las asambleas estudiantiles para hacer todas las actividades. Justo ahí en el comedor aparecen representantes de estas agrupaciones
y plantean, y había 4 policías en el comedor, que eran los que cuidaban el comedor, que nosotros los conocíamos, los que íbamos a comer en el comedor, y lo desarman, le sacan las armas, lo tiran al suelo y deciden matarlo. Bueno, primer despelote que tuvimos, entonces tuvimos que agarrar, uno se paró, uno de ellos fui yo, que me paré ahí arriba de una mesa y planteamos que no podíamos equivocar el tema de la lucha, que el problema era masivo, que lo preguntáramos en todo caso a la gente que estaba afuera, y se salvó la situación. Tenían un cara de miedo terrible, esos eran los momentos que se veían, y quedamos que la marcha era pacífica y que no tenía que tener esos ribetes. Y también lo pusimos en caja a una serie de grupos que planteaban que el objetivo era los objetivos imperialistas de tirar bombas Molotov en el diario La Capital y en determinados bancos ingleses. Entonces ahí mismo, la gente de los centros conducíamos esto, le arrancábamos el bolso a esas agrupaciones de tipo minoritaria que llevaban las bombas Molotov, ¿no es cierto? Y no hubo eso en la marcha. Para no dar pie, nosotros conducíamos, todos los centros conducían agrupaciones mayoritarias y democráticas. Entonces empezamos la manifestación, y esto es una cuestión importante conocerlo como crónica de lo que pasó. La manifestación era terriblemente grande, cubría toda la calle Corriente entre Córdoba y Santa Fe. Y empieza la manifestación a marchar con todos los carteles, las consignas, los dirigentes principales van adelante, los dirigentes de la CGT y de los trabajadores van también al frente, y se produce de que la policía tenía planificado, ellos pusieron un hidrante, otros 2 camiones, pusieron todo su poderío en la esquina que da frente a la Bolsa de Comercio. Allí estaban armados todos con toda la taquería y dejan pasar planificadamente el 10% de la manifestación, es decir, la parte que tenía la cabecera rumbo a calle Córdoba, y la parten y queda el grueso en calle Corriente. Entonces despliegan algo que era inusitado, prácticamente descargan sobre la gente que quedó el 80% en Corriente a paliarlos, ¿no es cierto? Y a hacerlos retroceder. Y lo terrible fue el 10% que quedó por calle Córdoba. Y el 10% que quedó por calle Córdoba, que contenía a todos los dirigentes principales, los secretarios, los tambores, los redoblantes, bueno, fueron atacados a mansalva, apaleados totalmente, y los muchachos que estaban ahí, los nuestros, se metieron en los negocios, y gracias a los empleados de comercio que estaban ahí, los escondieron, ¿no es cierto? Y pudieron zafar. Pero un grupo se metió en la Galería Milipal, y en la Galería Milipal, que tenía 2 accesos, un acceso por Corriente y un acceso por Córdoba. Estaban los 2 accesos totalmente taponados, y yo pude ver, y otros pudimos ver acontecimientos, porque yo tenía la costumbre de ir a las grandes manifestaciones, no por ego, sino que me ponía saco y me ponía una corbata, que fui motivo de crítica. ¿Cómo te vas a poner saco? Bueno, ¿qué pasa? A todos los que eran barbudos, a todos los que era coso, a todos los que tenían todo lo que iban desarmados, lamentablemente, ¿no sé, eran los primeros que agarraban. Entonces pude volver sobre mis pasos y ver lo que pasaba en la de Milipal. En la Galería Milipal entró un grupo grande, ¿no es cierto?, que trató de entrar a los distintos comercios, y un momento determinado, que eso fue visto por todos, entra un Falcon negro, donde iba el comisario, después se supo en el proceso que se hizo, iba el comisario Bagli, e iban 2 oficiales, y dentro de los 2 oficiales iba el llamado sargento Juan Lescano, que a la postre sería el asesino, porque con una 45
a 1 metro, porque tuvo orificio de salida el balazo que le propinó, lo mata a Bello. Entonces, en todo ese desconcierto, se llama a la ambulancia no podía entrar, no llegaban, se atrasaban. Los propios estudiantes cargaron a Adolfo Ramón Bello, que era un estudiante de 22 años de Ciencias Económicas, y lo llevamos a lo que se llamaba la asistencia pública, que estaba en Rioja, ¿no es cierto?, entre Balcarce y Moreno. Ahí en la asistencia pública empieza la operación, lo opera un médico cirujano eminente en ese entonces, que está vivo todavía, ¿no es cierto?, que es el doctor Yáñez, doctor del Británico, y después de 6, 7 horas fallece Adolfo Ramón Bello. Que hago más síntesis, transcurre un momento de angustia, todo ello, y bueno, al día siguiente se decide con la familia que el movimiento estudiantil, el movimiento de trabajadores, va a ir hacia La Rosa a despedirlo del cementerio. Cuando hicimos esa prácticamente ida a La Rosa, la policía nos para en Carcarañá, nos para en Cañada de Gómez, nos paran en hoy no podemos pasar, tuvimos que ir por los caminos de tierra, llegar a La Rosa, y en La Rosa tuvimos que evadir un vallado, y también se da un tumulto entre el tío de Adolfo Ramón Bello con la policía local. Bueno, ahí se lo despide el resto a Bello. Volvemos, y el intercentro, ese que les digo yo, se une, y esto es lo importante que va a la conclusión, se une a las dos CGT, el movimiento Bello, quedan unidas las dos CGT en el Rosariazo. Y decidimos hacer una convocatoria de repudio a todo eso para el jueves 21. Entonces se arma una cuestión de ingeniería. Esa cuestión de ingeniería es el siguiente: se llamó a los graduados, a los intelectuales, se lo llamó a los artistas, se fue a hablar con la iglesia, se fue a hablar con todo el mundo. Estaba Elías Soso de la Federación del Comercio e Industria, estaban gente de las cooperativas. Entonces se armó un llamado comité de lucha, ¿no es cierto? Lo presidía Cuagliario de la CGT y yo por los estudiantes. Entonces eso planificó para el jueves 21, y quiero decir una cosa. En ese momento, si bien sabemos cómo es lo que piensa la capital y muchos medios en aquel entonces, 50 años, en aquel momento jugó a favor. Todos los comunicados y las notas y los llamados a hacer una gran marcha tuvieron viento favorable, y se armó toda una expectación. Era el primer mártir en Rosario. Ya había sucedido un primer mártir de la dictadura Onganía, que fue Santiago Pampillón, que murió en Córdoba. Y había habido un mártir en Tucumán, que era una obrera de los ingenios tucumanos, Hilda Guerrero de Molina. Y este era el primer mártir. Hay que ubicarse que antes no había bala, y de un lado moría uno y moría otro. Es la primera vez que moría un chico. Entonces se volcó Rosario en simpatía con los estudiantes. Eso motivó que se convocó a la marcha del 21 y se le puso del silencio, para que nadie viniera con los carteles, las consignas, los gritos, tambores, evitar el choque con la policía. Entonces se hizo tanto, se hizo un cuadriculado, zona sur, zona este, venía la gente de la zona sur, venía por San Martín, los otros venían por la calle Alberdi. Bueno, así sucesivamente en el cuadriculado se salía de los sindicatos, de la zona de los vecinales, todos bandera argentina, todo escarapela argentina, todo argentino, y no había, previsión hacer actos donde todo el mundo hablara, sino que los actos eran solamente para cantar el himno y para decir dos cosas: abajo la dictadura, repudio a la represión policial. Bueno, entonces, yo lo digo así, acá la información que hace conclusión. Nunca de los años que tengo, vi una cosa tan impresionante.
gente por todos lados. Había monjas, había madre con los brazos, había estudiantes secundarios, gente que fue en pareja, entonces, es decir, pero una multitud impresionante, como un silencio. La policía hizo atacar o reprimir, fue desbordada. Entonces fue un acto de Rosario, es decir, repudio de lo que se había hecho. Ya estaba el hecho hecho, ya quedó bien, y después de las 6 de la tarde, esta policía totalmente feroz, desbocada, esperó que se fueran los pequeños grupos en los distintos barrios y atacó con hidrante, con ferocidad, con bala de plomo, con bala de goma. Hizo un desastre y entonces los estudiantes que estaban ahí en los barrios sacaron cosas para hacer barricadas, ponían en las esquinas para evitar que pasaran las unidades. Entonces se desvirtuó, inclusive en una parte que es donde estaba el ET8, en calle Córdoba, un grupo, ¿no es cierto?, de una agrupación que nosotros no conocíamos y no había estado en la organización, entra y toma el ET8 y da un comunicado y una nota, y cuando salen, había un grupo que no tenía nada que ver, donde estaba gente ahí de testigo, había un chico que estaba entre ellos, de 15 años, secundario, miembro de Aragón, que se llamaba Norberto Blanco. Murió instantáneamente. Hubo un mártir, jovencito, 15 años, todo eso. Y después que terminó todo eso, y los días siguientes, se dio la ley marcial. En aquel entonces, el movimiento estudiantil de aquel entonces había logrado vencer a los conservadores, que tenían los mismos puestos afuera que los puestos adentro, eran profesores que no daban permiso, autoritarios. La lucha del estudiante logró muchas cosas y por eso se envalentonó. Logró lo que se dice la eliminación del limitacionismo, la limitación de los ingresos a la universidad. Se pusieron ingresos para que el estudiante quedara en el camino, no ingresara, y a mí me tocó hablar con el decano de medicina cuando le pregunté por qué hacía eso. Y me preguntó, ¿usted de qué es hijo? ¿Y por qué me pregunta qué es soy hijo? Yo soy hijo de almacenero. Bueno, usted no puede entrar en la facultad, porque es doctor Picena. Porque acá en la facultad entran los hijos de los médicos y entran los hijos de la persona con buen poder adquisitivo. Los obreros no pueden entrar, los obreros. Más o menos parecido a lo que se dijo acá en el Gran Buenos Aires con respecto a la Universidad de los Obreros. Entonces el estudiantado empieza a fermentar y se produce toda una política de los delegados estudiantiles de becas para los hijos de los obreros, de una política de bibliotecas para que tuvieran libros, una política de acceder de manera tal que los trabajadores accedan. Y damos y formamos comités obreros estudiantiles. Y con esos comités obreros estudiantiles, estudiantes médicos van al barrio San Francisquito a trabajar gratis para que disminuir la tuberculosis. Entonces se empieza a ver una fraternidad a nivel obrero estudiantil que fue conmovedora. Por primera vez llevamos nosotros a lo que nunca había pasado en 50 años de la universidad, que hablara Coaliar, los secretarios de la CGT, que hablaran en un aula magna de la universidad. Entonces eso generó acá en Rosario y en Córdoba fundamentalmente una unidad muy férrea entre los obreros y los estudiantes. ¿Qué importancia tendría que hoy, en una época, en un escenario político, social y económico de crisis como en el que vivimos, qué importancia tendría que tuvieran aún más relación el movimiento estudiantil, los estudiantes, con las instituciones sindicales y gremiales? Total, el problema de Argentina y de América Latina es que las élites dominantes han logrado convencer de que ellas
pueden dominar y que las clases más bajas, ¿no es cierto?, tienen que aceptar todos sus planes de ajuste, como los estamos hoy con el Fondo Monetario Internacional, y está desunido la clase media con la clase trabajadora. Esa unidad obrera estudiantil, los trabajadores, los sindicatos presan a los trabajadores. Y la clase media, integrada por los estudiantes, pero también con los docentes, con los profesores, con los científicos y con los pequeños y medianos productores, es la clase media. Ellos existen porque está unido la clase media con la clase trabajadora. Si se tomara la enseñanza del Rosariazo, verían que la enseñanza que deja el Rosariazo es la resistencia. En la calle, con movilización, hizo posible, conversaba con usted, Federico, antes de inicio de esto, de que lo que perseguíamos los dirigentes estudiantiles y obreros en ese momento era que esto terminara, que eso terminara, porque significaba menos detenciones, menos desapariciones, menos muertos, menos problemas económicos, y queríamos que terminara. Por eso planteamos la consigna resistencia y colaboración. Y hoy pienso, con humildad lo digo, que todos debemos poner la prueba de que cuanto antes termine este sueño malo de falta de trabajo, de falta de producción y de represión, que por favor, si miramos el Rosariazo, que sirva para decir que cuanto antes termine el neoliberalismo mejor.